Bueno, ya estoy compartiendo la presentación. Espero que me puedan escuchar. En caso de que no, pues agradezco me informen. El día de hoy vamos a realizar la primera webconferencia de la fase 3, contaminación del suelo, del curso 401-549 de Química Ambiental, Evaluación y Control de la Contaminación. Y pues va a estar eh, precedido por quien les está hablando, la directora del curso, Andra Paola Aparicio Sánchez. Recordarles que cuando comparto presentación, pues no puedo observar lo que comentan en el chat, entonces agradecer que por favor me hagan los comentarios, cualquier pregunta, cualquier inquietud, ir haciéndola sobre la marcha para que luego no se nos vaya a olvidar. Entonces, ¿podemos dar inicio? ¿Me pueden escuchar bien? Bueno, creo que sí, porque no te oí muy bien. Creo que me dijiste que sí. Listo. Entonces, pues vamos a hablar inicialmente sobre la contextualización de la fase 3. Luego vamos a hablar sobre la dinámica para el desarrollo de la fase. Vamos a identificar el problema, lo cual corresponde al paso 1. Posterior a ello, en el paso 2 vamos a realizar el análisis del problema. En el paso 3 vamos a hacer la descripción de una alternativa de prevención al problema. En el paso 4, aplicación de los parámetros de evaluación y métodos de control. Luego vamos a hablar un poco de lo que es la litósfera, hablar sobre la normativa colombiana, causas y efectos de la contaminación y las técnicas de análisis y tratamientos. Vamos a ver si alguien más se logró conectar. Erika ya está acá. Buenas tardes, Erika. Entonces, seguimos con nuestra presentación. Entonces, iniciamos con la presentación de la fase 3, la cual es contaminación del suelo. Nuevamente ustedes se van a dirigir al momento intermedio y van a dar clic, en este caso, sobre la fase 3, contaminación del suelo. Cuando ingresan ahí, ustedes van a poder ver que tienen un botoncito para descargar. En ese botoncito ustedes van a darle descargar PDF y van a poder descargar el PDF de la guía de aprendizaje de la fase 3, contaminación del suelo. Allí mismo ve que hay diferentes elementos. Entonces ve lo que son contenidos y referentes bibliográficos, el foro de discusión y finalmente la rúbrica de evaluación y entrega de la actividad, que es donde cada uno de ustedes va a tener que subir su actividad. Entonces, recordemos muy bien que ustedes pueden acceder acá en el botoncito de contenidos y referentes bibliográficos a todos estos referentes que se les, digamos, sugiere a ustedes pueden utilizar para poder desarrollar esta fase. En el foro de discusión es el espacio que se ha abierto a ustedes para que ustedes puedan conocer lo que se va a realizar en esta parte de la fase, qué es lo que ustedes van a tener que realizar, van a encontrar los formatos para el desarrollo de la actividad y allí mismo se les comparte a ustedes un formato que es el formato en donde se espera que ustedes realicen la actividad. Varios de ustedes en la actividad anterior entregaron en formatos libres, por decirlo de esta manera, que no correspondían a los que se sugieren. Entonces, por favor, ingresar y descargar este formato. Ahí mismo en el foro se les está realimentando todos los aportes que ustedes realicen hasta 3 días antes de que termine la fase. Recordarles igualmente que lo que ustedes alcanzan a hacer hasta esta fecha será realimentado. Después de esa fecha, pues no se les tendrá en cuenta los aportes que ustedes realicen. Igualmente en la parte de la rúbrica, pues ustedes van a encontrar cuáles son los criterios de evaluación que ustedes tienen, el puntaje de la actividad y igualmente ahí ustedes van a poder poner su actividad o entregar su actividad. Entonces, que no se les pase si usted en cualquier situación de pronto no pudo enviar la fase en el tiempo determinado, o sea, se le cerró el envío, me escribe por mensajería interna y me manda la actividad para que no pronto no se nos vaya a quedar sin entregar.
El material de estudio, el material se les ha compartido a ustedes en un módulo que se creó mediante un blog de química ambiental. Ahorita les comparto el enlace, es el mismo que les he compartido para agua, está para suelo y está para aire. Entonces esperemos que ustedes ingresen ahí y puedan ustedes descargar ya sea los documentos que van a revisar o los puedan ver en línea. La dinámica para el desarrollo de la fase 2 va a ser la siguiente. Entonces, eh, sí, ¿alguien desea intervenir? ¿No? Bueno, entonces, corrigiendo aquí en este caso vamos a ver el desarrollo de la fase 3. Entonces, la actividad de la fase 3 está conformada igualmente por 4 pasos como en la fase 2, los cuales pues se desarrollarán de manera individual. Estos 4 pasos son los mismos 4 pasos que realizamos para la contaminación del agua. En este caso, pues van a estar relacionados con la contaminación del suelo y obviamente se están sugiriendo a ustedes unas fechas para que hagan cada uno de estos pasos. Entonces, en el paso 1, el cual es la identificación del problema, se espera que ustedes hubiesen realizado esta identificación dentro del 29 y el 29 de septiembre y 1 de octubre. Tiene una ponderación de 5 puntos. En el siguiente paso, que es el paso 2, análisis del problema, está pensado para que ustedes realicen estos avances de entre el 2 y el 8 de octubre. Tiene una ponderación de 20 puntos. El paso 3, descripción de una alternativa de prevención al problema. Está sugerido para realizarse de 9 al 15 de octubre y tiene una ponderación de 30 puntos. Y en el paso 4, aplicación de conceptos, del 16 al 23 de octubre, con una ponderación de 30 puntos. Tener en cuenta que, pues, que como les mencionaba, el desarrollo de esta guía debe realizarse en un formato de desarrollo de la fase 3 que se les comparte a ustedes en el foro y que la fecha máxima para que ustedes carguen la actividad es el 26 de octubre y ojalá lo puedan hacer en PDF para que pronto no se vayan a desconfigurar las tablas o lo que ustedes adjuntan en el documento a entregar. El primer paso que ustedes deben realizar es el paso 1, identificación del problema. Entonces, aquí ustedes pues van a leer qué situaciones se les están proponiendo y van a escoger un estudiante, lo van a mencionar en el foro. Entonces, usted va a decir, yo, Andrea Paricio, escojo el estudiante B con la situación contaminación del suelo por disposición inadecuada de residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario de Doña Juana en Bogotá. Y eso es lo que ustedes van a poner en el foro, dando lugar a la selección ya del estudiante. Quiere decir que acá en adelante ustedes van a trabajar con esta situación únicamente. Entonces, si otro estudiante, después de que usted ya lo seleccione en el foro, va a seleccionar el mismo o me manda avances con la misma situación, pues obviamente esto ya no será tenido en cuenta. Entonces, a este estudiante ya no se le tendrá en cuenta los aportes y obviamente no se le recibirá la actividad con la situación que está repitiendo. Tener en cuenta, y se presentó en casos anteriores, en el que el estudiante a última hora ingresa y manda los aportes de la misma situación que ya se compartió anteriormente. Entonces, que ese estudiante de una vez tiene que tener el conocimiento de que no se le va a evaluar y no se le va a tener en cuenta porque pues obviamente estos aportes y esta situación ya está siendo estudiada por otra persona. Entonces, debe realizarlo sobre las situaciones que todavía no han sido seleccionadas. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta acá? ¿Hay alguna interrogante, alguna pregunta? ¿No? ¿Sí me están escuchando, chicos? América dice que bien. Bueno, entonces continuamos. En el paso 2, análisis del problema, vamos nosotros a realizar lo mismo que hicimos para la fase anterior. Entonces vamos a realizar un organizador gráfico. Por favor, que sea un organizador gráfico. No me pongan una consulta de esas que ustedes realizan en ChatGPT y me la copian en un Word, porque esa no es la idea. Tampoco pongan a que el ChatGPT le haga un organizador gráfico sin ni siquiera haberle dado las especificaciones y les arroja, por decirlo de esta manera, cualquier organizador gráfico que no contiene los elementos que se le está solicitando. Entonces, una vez identificado el problema, pues usted va a realizar este organizador gráfico.
¿Qué elementos se le van a pedir? Naturaleza del problema, el contexto, qué actividades están causando este tipo de contaminación y que pues obviamente que están dando origen a la alteración en la calidad del suelo. Se les están pidiendo 5 sustancias químicas que obviamente tienen que estar relacionadas con el problema. Si yo me voy, por ejemplo, acá a contaminación del suelo por uso excesivo de agroquímicos, obviamente las sustancias químicas que yo voy a mencionar tienen que ser agroquímicas. O sea, no puedo poner de pronto, no sé, cadmio. Si resulta que ningún agroquímico tiene cadmio, entonces yo porque estoy contaminando con metales pesados, tengo que tener en cuenta que las sustancias son relacionadas con el problema de contaminación. No es que yo puse o consulté y me votó que era cadmio, plomo, mercurio y estoy utilizando eso para todo de manera general. No, porque las sustancias no son las mismas. O si vienen de contaminación por medicamentos, pues tienen que venir derivados de medicamentos. O si vienen contaminación por detergentes, pues tienen que venir de sustancias que sean detergentes. Tener en cuenta que tienen que tener relación con el problema. ¿Listo? Después de esto, pues usted va a poner la estructura de la sustancia. A muchos de ustedes yo les he comentado cuando hacen su aporte que incluir las estructuras químicas. Estructura química es muy diferente a la fórmula o al nombre. O que me diga, describiéndolo textualmente, como es decir, usted pone ahí en el texto, es un compuesto que tiene 2 carbonos, un nitrógeno. Bueno, sí, pero ¿cómo está unido? Necesito ver gráficamente esa estructura para poderla relacionar. Entonces, esto es lo que se les está solicitando para que lo tengan en cuenta. Hacer muy bien esas estructuras químicas y que las sustancias tengan relación con el problema de contaminación. Igualmente, se les está solicitando propiedades físico-químicas del recurso suelo que presenta el problema de contaminación. Mínimo 5 justificar de qué manera se ven alteradas. Entonces, usted me pone, se va alterado el pH, puede subir o puede bajar, pero usted tiene que relacionarlos con las sustancias que está, obviamente, poniendo en contexto. Entonces, si usted dice, bueno, en este caso, contamina ácido sulfúrico. Bueno, entonces, ¿qué va a hacerle al pH? Pues el pH lo puede subir o lo puede bajar. ¿Qué pasaría en este caso? Pues el pH ácido va a tender a los valores de cero. Entre más ácido, pues los valores son más cercanos a cero. Entonces, que también tengan relación, no de manera general. Usted está, como el mismo paso lo dice, haciendo un análisis. Entonces, usted tiene que analizar la información que se les está dando. No lo hagamos de manera superficial ni poner lo básico que nosotros conseguimos porque consultamos y eso es lo que nos dice, ¿no? Pues analicemos en qué sentido va a alterar el pH. Sí está bien que lo modifica, pero ¿cómo lo modifica? ¿Lo disminuye o lo aumenta? ¿Qué pasa con por ejemplo, no sé, con el intercambio iónico? ¿Qué pasa con esa propiedad? ¿La ve alterada, no se ve alterada? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que ir pensando para poder contestar y organizar muy bien este organizador gráfico que se les está pidiendo. Boris alzó la mano, cuéntame, Boris. Hola, Hola, Boris, hola, cuéntame. hola. Sí, ya, ¿me escucha? Sí, señor. Ah, disculpa, profe, ¿tú estás haciendo alguna proyección en pantalla porque no se ve? O sea, ¿estás compartiendo Sí, pantalla? sí. Rechóchole, yo no estoy viendo nada, profe, yo te estoy viendo a ti nada más y a los dos, tres compañeros conectados, pero no estoy viendo lo que estás. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, mira, y no me habían dicho. Quién sabe hace cuánto no estaba viéndose nada. ¿Ahora sí se ve? Bueno, entonces, pasando rápidamente la presentación para que si no quedó, entonces la fase 3 lo que comentábamos, que pues ustedes van a ingresar al campus y van a revisar las fases, van a poder descargar las guías, ustedes ya conocen el procedimiento, ahí mismo van a poder cargar ustedes la rúbrica y entrega de la actividad, van a poder cargar la actividad.
Luego en la dinámica que les mencionaba, donde están sugeridas las fechas, entonces para cada uno de los pasos van a haber unas fechas sugeridas. Actualmente nos debemos encontrar ya en el paso 2, análisis del problema, que pues está sugerida del 2 al 8 de octubre. Y pues luego proceder con los siguientes aportes para tener todo al día, que el formato ojalá sea en PDF para que no se vaya a modificar nada de lo que ustedes entreguen, y la fecha máxima va a ser el 26 de octubre, tener en cuenta de realizarlo en el formato de desarrollo de la fase 3. En el paso 1, identificación del problema, pues, seleccionar el estudiante y la situación, que les comentaba que ojalá no se vayan a repetir entre ustedes, porque pues los que realizan la selección de segundos, pues no se les va a tener en cuenta. En el paso 2, análisis del problema, que era donde nos encontrábamos, estábamos hablando del organizador gráfico, estábamos haciendo claridad sobre la naturaleza del problema y las sustancias químicas, especialmente las sustancias químicas, para mencionar que las estructuras tienen que ser estructuras, no fórmulas químicas, y igualmente relacionarlas con el impacto, con el daño que están causando en el problema de contaminación, las propiedades físico-químicas del recurso suelo que presentan el problema de contaminación. Estábamos diciendo que también pues teníamos que tener en cuenta que se relacionen con las sustancias y cómo se van a relacionar. Entonces, que si yo tengo un ácido, pues el ácido, ¿cómo me va a modificar el pH? No poner únicamente, bueno, se modifica el pH, pero ¿qué pasa con el pH? O sea, tener en cuenta que ustedes están en un contexto. Ustedes llegaron a un contexto que fue la problemática que seleccionaron, y al seleccionar esa problemática, pues ustedes tienen que relacionar todo con la problemática, no pueden ir ustedes a hacerlo de manera general. Entonces, para que tengan muy en cuenta eso en el momento de realizar el organizador gráfico. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Volvimos a repetir rápidamente porque no se estaba proyectando, creo que lo que estoy diciendo. Entonces, pudieron ver cada una de las diapositivas y lo que se está comentando. ¿Sí o no, chicos? Sí, señora, yo sí la estoy viendo tu pantalla. Dale, porque si no me dicen, como les digo, yo no puedo saber si sí lo están viendo o no lo están viendo, ¿listo? Entonces, Perfecto. continuamos. Listo. En el paso 3, descripción de una alternativa de prevención al problema, recordarles que tienen que hacer una presentación y un video. La presentación la pueden hacer en diapositivas. La idea es que ustedes hagan una presentación muy corta en donde van a hacer, van a mencionar el problema de contaminación que seleccionaron, pues van a hacer una diapositiva donde se presentan. Igualmente, luego en el contenido se espera que ustedes hagan la descripción del estado actual de la problemática. En este caso, pues usted va a mencionar el contexto, qué pasa, qué es lo que está causando el problema, póngale unas imágenes que sean obviamente de acuerdo al problema de contaminación. Eh, Además de esto, pues ustedes van luego a identificar la normativa. Siempre les menciono que la normativa sea vigente, que tenga relación con su problema, pues que si estamos hablando, no sé, de rellenos sanitarios, pues van ustedes a revisar la reglamentación y la normativa que haya para rellenos sanitarios, qué es lo que está pasando y todo eso es lo que ustedes van a mencionar. Igualmente luego ustedes van a seleccionar un método de tratamiento químico del suelo y van a mencionar ventajas y desventajas de este tratamiento. Finalmente, pues ustedes van a poner las referencias bibliográficas, mínimo 2, y van a realizar un video en donde se vean ustedes ahí al ladito de la presentación haciendo la exposición. Si usted obviamente solamente me va a enviar la presentación, pues usted no va a obtener la ponderación de los puntos totales asignados para ese paso como tal. Entonces, tengan en cuenta que se les califica el punto completo. Hay algunos programas, por ejemplo en Canva, que es como el ejemplo que yo les muestro acá, en donde usted puede poner ahí la presentación, me puede enviar el enlace de Canva si no lo quiere subir en YouTube, y yo puedo ingresar y puedo ver la presentación en modo presentación que usted realizó de las diapositivas. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta acá. No, señora, ninguna.
Listo. Entonces, la fecha que nosotros sugerimos para que ustedes vayan subiendo los aportes y se les vaya realimentando esta parte es del 9 al 15 de octubre. Entonces, tener en cuenta, pues, que puedan ustedes realizar este video, pueden realizar primero la presentación, me la comparte, yo le digo, mire, le falta esto, le sobra esto, tener en cuenta que se sugiere que sean máximo 5 minutos, entonces mantener el tiempo. Me preguntaban qué días un estudiante, bueno, profe, pero yo lo puedo hacer en 1 minuto. Pues la idea es que usted no lo haga corriendo y no lo haga en 1 minuto, sino usted se toma el tiempo en el que usted pueda explicar diapositiva por diapositiva y pues obviamente mencionando muy bien la problemática y cada uno de los elementos que se están solicitando. También pues tener en cuenta que pues no vayamos a exceder. La idea es que usted pueda concretar muy bien la información para decirla muy bien dentro de 5 minutos. Entonces, eso es lo que se les está pidiendo a ustedes. En el paso 4 ya es un paso de aplicación de parámetros de evaluación y métodos de control que está conformado por 3 ejercicios. El primer ejercicio es un ejercicio de identificación del suelo, en donde se va a utilizar un triángulo de textura a partir de unas, digamos, proporciones que se le da a ustedes de suelo para que usted lo pueda clasificar. Ahí va a utilizar un triángulo de textura y va a poder hacer la determinación de qué tipo de suelo se le dio a ustedes para esos valores que se les está dando de arcilla, limo y arena. ¿Dónde se le comparte a ustedes esos datos? En el foro, todo se les comparte en el foro. Y con esta información, pues usted va a consultar las propiedades físico-químicas de ese suelo que usted sacó de hacer, pues, el triángulo de textura. En el ejercicio 2 es un cálculo de intercambio iónico, entonces con unos valores que se les van a dar a ustedes de concentraciones de algunos iones, usted va a calcular la capacidad de intercambio iónico o catiónico que tiene en esta situación, pues el suelo que usted está estudiando según los valores que también se les van a asignar. Eso también se le asignó en el foro. Y luego, pues un proceso físico-químico, entonces, pues de acuerdo al estudiante, acuérdese que vamos a trabajar con el mismo estudiante siempre. Si usted escogió el estudiante B, usted aquí en adelante va a hacer todo con su estudiante B. Entonces, con ese estudiante B, usted va a tener asignado un proceso físico-químico que afecta al suelo y pues vas a describir lo que se les está preguntando en la tablita. Entonces, este va a ser el paso 4. Vamos a explicar uno por uno, entonces en el ejercicio 1, identificación del suelo. Nosotros pues vamos a tener asignación por estudiantes. Entonces usted va a ver que en el ejercicio 1 para estudiante A van a haber unos porcentajes asignados para arcilla, arena y limo. Usted va a ir al triángulo de textura, que ¿dónde puede conseguir el triángulo de textura? Lo puede conseguir en internet, lo puede conseguir en los insumos que se les dan a ustedes en el curso y allá usted puede hacer la actividad. Entonces, usted va a colocar aquí los porcentajes de arcilla que se les dio y luego de esto, pues va a ser el triángulo de textura. Cuando tenga eso, pues va a ser las descripciones de las propiedades físico-químicas del suelo. Eso es lo que cada uno va a hacer para las concentraciones que se les dio. ¿Todo claro hasta acá? ¿Vamos claro? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver quiénes hay. ¿Alguna pregunta, Profe, Erika, Boris o Fabián? Sí, señor. digamos que el tema de la textura, triángulo de textura, va a ser para este ejercicio teórica, pero en el laboratorio se va a realizar práctica. ¿Esto también va para el laboratorio? Sí, pero en la práctica del laboratorio es diferente. En el laboratorio ustedes van a hacer una prueba, que es una prueba con una probeta en la cual ustedes van a poder tomar el suelo que ustedes llevaron, la muestra, les van a decir que en cierta proporción la agreguen dentro de esa probeta, la agreguen con agua, se hace agitación durante determinado tiempo y luego lo ponen a reposar. Cuando ustedes lo ponen a reposar, se les va a empezar a hacer la formación de las diferentes fases de suelo que ustedes tienen. Entonces, luego ustedes van a ver que en la parte de, ¿cómo se llama esto? En la parte de fundamentación teórica, que también se comparte en el laboratorio, van a tener estas fases clasificadas. Entonces, ustedes van a poder ver
que la primera fase, por ejemplo, puede ser arena, luego va limo, y así ustedes van a determinar en qué porcentaje de concentración hay cada hay cada uno de estos elementos dentro de su suelo. Pero pues el ensayo va a ser diferente. Ya con este ensayo, pues usted va a coger su triángulo de textura y va a poder determinar qué suelo tiene usted, qué tipo de suelo tiene. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, bueno, seguimos acá. Para el ejercicio de los cálculos de intercambio iónico, ahí mismo donde usted ve que se le asignó al estudiante, entonces usted va a ver estudiante A. Ejercicio 2 se van a ver algunas concentraciones de algunos cationes que hay en esa muestra. Entonces, con estas concentraciones usted va a trabajar la capacidad de intercambio catiónico. Hay unas fórmulas que se utilizan para esto. Yo siempre les digo, a medida que ustedes van avanzando y se van cumpliendo las fechas, pues yo les voy compartiendo estas ecuaciones para que ustedes las vayan aplicando. Si ustedes igual las encuentran en los contenidos bibliográficos que se les comparte, pues ustedes la pueden ir utilizando y yo les realimento los aportes de cálculos cuando se haya dado la parte de la webconferencia de cálculos que va a ser después del 9. Entonces, tener en cuenta esta parte, pues para que no, de pronto no se vayan a adelantar y es que no me realimentó, yo trato de ir con las fechas para ir realimentando ejercicio por ejercicio y consista con las fechas, ¿sí? Entonces, para que tengamos claro eso. Entonces, acá usted va a poner las concentraciones en cada uno de los cationes y desarrollo del ejercicio, pues tienen que hacer el procedimiento. Incluir, por favor, las fórmulas. Yo les he dicho, pues algunos me han manifestado que han tenido problemas con el editor, que no le deja dentro de las tablas incluir las ecuaciones químicas. Miremos si de pronto nosotros cambiando el formato, por ejemplo, si está en Word 97, pasarlo a otra versión, porque a mí sí me dejan el formato editar, entonces no sé qué está pasando. O repliquemos, o hagamos las fórmulas y las insertamos luego allá, pero sí es importante que pongan las fórmulas, no únicamente las respuestas. Y tampoco me hagan las fórmulas en texto, porque son muy incómodas de ver y a veces no se entiende el procedimiento. Entonces, intentemos insertar las ecuaciones como tal. ¿Listo? Preguntas del ejercicio 2 hasta el momento. Igual sabe que vamos explicando paso por paso, de manera general estamos diciendo en qué consiste, pero pues cuando nosotros profundicemos más en el ejercicio, pues vamos a ver cuál es la ecuación y cuál va a ser el paso a paso que tienen que realizar. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta acá? No, seguimos. Y el ejercicio 3, pues para nosotros seguir en nuestra línea de internacionalización de un segundo idioma, vamos a revisar este artículo que se les da a ustedes. Es un artículo sobre propiedades físico-químicas del suelo. Entonces, se les pide a ustedes que respondan unas preguntas pequeñas, son muy sencillas. Se les pide que hagan un pequeño resumen. Yo les pido que lo hagan con sus palabras, léanse el artículo a conciencia, no se lo boten a ChatGPT. ChatGPT lo pueden utilizar como una herramienta, pero no se trata de que le haga a ustedes las tareas porque ¿qué están aprendiendo ustedes de ahí? Entonces, más bien vamos, hacemos la revisión. ChatGPT es una herramienta buena que de pronto nos puede ayudar. Entonces, ayúdame a interpretar tal cosa o yo entendí esto, pero pues no nos vayamos a que nos haga las actividades. Hay muchas veces que ustedes entregan y se nota, como uno dice, a leguas que la actividad no la hicieron ustedes, sino la pusieron allá que una inteligencia les colaborara. Entonces, que la inteligencia no resulte más inteligente que nosotros. Entonces, vamos a hacer la lectura, vamos a ver qué entendemos. La idea es que ustedes empiecen a manejar este segundo idioma, entonces, que puedan entender más o menos qué le están diciendo. Y lo mismo, pues, manifestarlo en las preguntas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Es que me están acompañando, Boris, Erika, Fabián, ¿alguna Sí, sí, pregunta? aquí está. Estamos sin palabras, profe. Y eso, Profe, lo que pasa es dime. que, bueno, con el tema del segundo idioma, de los artículos, igual, o sea, sí, uno intenta como que comprender, pero igual no lo monta en el traductor y lo lee porque la vaina, o sea, no funciona así. Y lo mismo Y eso es cuando un uno, digamos, estructura. ¿Señora? sí, sigue, sigue.
No, que cuando uno estructura las respuestas, uno las estructura en español y digamos que las pide montar nuevamente en inglés, pues porque de gramática apenas estamos como que armando todo en nuestras cabezas. Además que el inglés siempre es como muy extraño, raro. Pues claro, como uno no está acostumbrado a manejarlo, a uno se le hace extraño y pues digamos que lo que a uno se le hace extraño, uno tiende como a abarcarlo con cuidadito. Pero mira que es un error muy grande ir a traducir un artículo porque no te va a querer decir lo mismo, o no vas a interpretar lo mismo. Entonces, cuando uno hace el ejercicio, pues váyase a lo básico. Entonces, yo, por ejemplo, entiendo, no sé, digamos palabras básicas. Entonces, por ejemplo, aquí me están hablando de los constituyentes o de la constitución más importante. Me están hablando de necesidades humanas, aquí estudios físico-químicos del suelo, me están hablando de parámetros como el pH, la conductividad eléctrica, textura. Sí, entonces digamos que uno aprende ya a reconocer palabras claves. Que sí, que en el momento de leerlo ya usted en inglés, y usted ve que esas palabras claves, usted ya va a entender qué es el sentido de lo que le está diciendo. Entonces ahí le dice por qué está interesado, por ejemplo, en este caso, las personas en trabajar en diferentes campos de la agricultura. Entonces vamos a nosotros a interpretar. Mira que simplemente vi tres, cuatro palabras y uno le va a dar como cogiendo el contexto. Porque es que si usted se lo bota ya y usted dice, no, mire, cójame esto y traduzca, él se lo hace, pero usted no va a entender nada de lo que le está diciendo. Entonces la idea es que intentemos hacer el ejercicio, intentemos de leerlo y sacar. ¿Qué entendí yo? Ah, no, mire, yo como que me están hablando de esto y esa es la idea de estas actividades, que ustedes aprendan a reconocer, porque pueden que a futuro vayan a tener más contacto con este tipo de insumos. Y pues una segunda lengua, digamos que nosotros estamos ahorita en pro de la internacionalización. Estamos enfocados en poder sacar todo nuestro conocimiento y compartirlo con el mundo. Y de lo mismo, coger este conocimiento del mundo y tomarlo para nosotros. Entonces sí es importante hacer la actividad. De pronto, bueno, si ustedes se sienten con el traductor, bueno, mire el traductor en qué le puede colaborar, pero no se pegue del traductor. Eso es lo que yo les sugiero. ¿Listo? Entonces, sigamos. Ahora nosotros vamos a hablar sobre la naturaleza de la contaminación de suelos. Entonces, hay varios sectores, por ejemplo, sectores industriales como la manufactura, la agricultura y la minería, que pues nos contaminan el suelo. Y pues esto está dado por diferentes contaminantes, como lo son los compuestos orgánicos, compuestos volátiles y metales pesados. Entonces, aquí es donde ya me empiezan a hablar de estos contaminantes y yo tengo que empezar a relacionar con qué tipo de compuestos son, empiezo a conocer sus estructuras y pues ahí es lo que yo sé que por qué son contaminantes. Sí, porque usted me dice, no, un metal pesado es contaminante, pero ¿qué hace el metal pesado? Llega a la tierra y ¿qué pasa? Por ejemplo, bueno, cadmio, pero si yo tengo un cultivo, por ejemplo, ahí yo estoy cultivando cacao, me resulta que ese cacao me sale altísimo de cadmio y en el momento en que yo quiero exportar el cacao no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque no va a pasar los límites permisibles que las importadoras me están solicitando para poder ellos comprar este cacao. Entonces, ahí es donde yo tengo que empezar a mirar estas sustancias, por qué son contaminantes y qué es realmente lo que hace. ¿Listo? Nosotros vemos que la química de la litosfera está dada por diferentes horizontes del suelo. Entonces se clasifican de la siguiente manera. Nosotros iniciamos con un horizonte C, que es una capa orgánica, que es la capa más exterior, por decirla de manera así. Sigue con un horizonte A, una capa superficial. Después un horizonte luvial, que es el horizonte E. El horizonte B, subsuelo. Horizonte C, que es el horizonte parietal. Y el horizonte R, que es, digamos, como el último o el que está más al centro de la Tierra, que ya es un roca. Entonces, sabemos que el suelo pues está constituido por unas fracciones fluidas de gases y disoluciones, coloides, humos, arcillas y microorganismos. Entonces, ¿qué entendemos nosotros del suelo? Ustedes que están acá y me están acompañando para que yo no me quede aquí hablando sola, ¿qué comprenden ustedes del suelo? ¿Alguno? ¿Algo por decir? Me da pena siempre intervenir a mí, pero pues, No, no importa, intervengamos. ¿qué entendemos de que los horizontes, profe?
Sí, del o de suelo. las Para ustedes, ¿qué es formaciones. el suelo? Del suelo. Para ustedes, ¿qué es el suelo? ¿Cómo está constituido el suelo? ¿Qué se entiende por suelo? La superficie donde pisamos, plantamos, donde se ejerce valga la redundancia, un ejercicio agrícola, mm, donde se puede, no sé, hacer, digamos, otro tipo de actividad extractivista o digamos, minería, eh, no sé, donde se puede estudiar para poder entender o evidenciar qué tipo de formación tiene el suelo para sí mismo poderlo intervenir, ¿no? Ujú. Tú dijiste algo muy interesante. Tú dijiste el suelo es la superficie. Si es una superficie, a tener en cuenta que el suelo no es una superficie, ¿sí? El suelo es una, por decirlo de esta manera, una conglomeración de diferentes componentes que está relacionado por horizontes, que llega desde la capa orgánica hasta la roca. Entonces, son diferentes fases que están a diferentes profundidades, que obviamente pues es el constituyente natural de la corteza terrestre, que está formados por sólidos, líquidos y gases. ¿Cuáles son los sólidos? Los minerales y los compuestos orgánicos. Los líquidos, agua. Y pues los gases, dióxido de carbono. Es lo que nosotros encontramos dentro de toda esta conglomeración que es el suelo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando esto está desequilibrado, o sea, hay un desequilibrio total del suelo, de las condiciones debido a diferente acumulación de sustancias como agroquímicos, metales, otras sustancias que llegan a contaminar, pues empieza a dañar este suelo o se empieza a degradar. Entonces, para comprender mejor qué pasa pues, en la litosfera, nosotros pues, vemos cuáles son los elementos más abundantes en la corteza terrestre. Entonces, vemos que principalmente en abundancia el elemento que se encuentra en mayor proporción es el oxígeno, seguido del silicio, del aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio. Hay menores concentraciones que ya se pueden llamar, por decirlo de cierta manera, es como trazas de hidrógeno, de titanio, cloro y fósforo. Principalmente, los minerales más abundantes son relacionados a los minerales silicatos, que son óxidos de silicios formados tetraédricamente en forma de tetraedro, entre ellos para dar lugar a diferentes minerales silicios. Entonces, acá nosotros podemos ver que esto es uno de los componentes principales que están en la litosfera. Otro componente que también está en gran proporción es el carbonato del calcio, que es el más abundante y es poco soluble en agua. ¿Qué pasa con este carbonato? Por ejemplo, cuando hay contaminación del suelo y luego hay lluvias y este carbonato me llega a las aguas. ¿Se acuerda que nosotros en contaminación del agua hablábamos de dureza? Entonces vamos a ver que pues se van a empezar a relacionar todos estos problemas y de contaminaciones, por decir de cierta manera, derivadas de una problemática a otra. Entonces, tener en cuenta pues que aquí empezamos a ver los primeros problemas. Luego, los minerales no silíceos, quiere decir que pues que no tienen sílice. Entonces vemos que hay minerales como el óxido de hierro, óxido de magnesio, óxido de aluminio, óxido de titanio, óxido de zinc, que también son minerales que encontramos nosotros en la litosfera. ¿Listo? Vamos hasta acá, ¿me van siguiendo? Sí, señor. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No, ¿No? señor. Bueno, seguimos. Ahora nosotros vemos que pues en la litosfera hay un porcentaje, que es un porcentaje de fracción orgánica, que pues es un porcentaje pequeño, que proviene de los residuos vegetales en descomposición y se denominan humus. Y están formados principalmente por ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Entonces vemos acá nosotros la materia orgánica en el suelo. Entonces vemos cómo están en proporciones. Vemos partículas minerales, vemos agua, vemos aire y vemos materia orgánica. Si la relacionamos con los porcentajes, vemos
que la mayor proporción es de partículas minerales, alrededor de un 45%, seguido de agua en un 25%, aire en un 25% también, y la pequeña proporción de materia orgánica en un 5%. ¿Cómo está conformada esta materia orgánica? Ella está conformada por materia estabilizada en un 45%, que es el humus, material en descomposición en un 40%, raíces y hojas en un 10% y algunos organismos vivos en un 5%. Entonces, esta es la formación de la primera capa o la capa superficial que nosotros vamos a tener en el suelo. Entonces, nosotros vemos acá, pues, qué es lo que pasa. Entonces, cuando nosotros tenemos ciertos nutrientes, como podemos ver acá, tenemos nitrógeno, fósforo, pues ellos van a empezar a hacer enlaces y empezar a hacer una serie de intercambios catiónicos con los otros elementos que van llegando. En este caso, pueden ser contaminantes, metales pesados, y pues me va a empezar a hacer estos daños que mencionábamos anteriormente al suelo. ¿Por qué? Porque nutrientes principales para, digamos que para la sanidad del suelo, van a ser sustituidos por nutrientes contaminantes que pues me van a empezar a perjudicar el suelo en el que yo estoy. ¿Listo? Si nosotros ya empezamos a hablar de las variables fisicoquímicas que determinan la calidad del suelo, pues vamos a mencionar estas variables que normalmente se miden para conocer las propiedades del suelo. Entonces vamos a hablar nosotros en este caso, espera que esto quedó acá montado, del potencial de hidrógeno o el pH, capacidad amortiguadora y capacidad de intercambio catiónico. Entonces, ¿qué pasa con el pH? El pH me va a permitir determinar la absorción de los iones H más o protones en este caso, indicando pues la acidez o la basicidad. ¿Qué pasa con esto? Pues esto es fundamental y es muy importante porque me indica la disponibilidad de nutrientes de las plantas, el grado de solubilidad, movilidad y disponibilidad. Entonces, cuando hablamos nosotros de un pH que está alrededor de 3,5, pues estamos hablando de un pH ácido. Al pH óptimo para cultivos, que digamos que es lo principal para lo que se utiliza el suelo, serían de 6 a 7, y un pH superior a 9,5, pues es un pH muy alcalino. Entonces, tenemos que, ¿qué pasa? Que más o menos los pHs mayores a 8 presentan tendencia a la dispersión e inhiben la actividad de los organismos. Quiere decir que son pHs muy, muy altos que no me van a permitir que algunos microorganismos que se necesitan para, por ejemplo, la siembra o para el cultivo, me van a empezar a matar esos microorganismos y pues voy a empezar a perder los cultivos. Suelos con pHs inferiores a 5, pues presentan altas concentraciones de aluminio y magnesio. ¿Y esto qué pasa? Esto me genera toxicidad. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver que las plantas empiezan de pronto a amarillar, empiezan el tallo a adelgazarse. Entonces nosotros estamos presentando un problema. ¿Por qué? Porque los pHs están muy por debajo. La capacidad amortiguadora se refiere a la capacidad que tiene el suelo para regular el pH. Entonces, ¿cómo así? Pues claro, él permite tomar algunos nutrientes, tomar algunos óxidos y pues si la capacidad no es buena, pues no va a permitir ese intercambio que debe hacerse. Entonces, aquí vamos nosotros de una vez a hablar sobre la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, si la capacidad de intercambio catiónico se relaciona con la capacidad de absorber o desorber cationes que se encuentran disponibles en el suelo y yo tengo una mala capacidad, pues el suelo no va a ser capaz de tomarme los nutrientes y pasárselo a las plantas. Entonces la planta pues va a empezar a debilitarse y finalmente se va pues a morir. Entonces no voy a poder tener tampoco el cultivo saludable que lo requiere. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Profe, eso también, digamos, el pH está directamente relacionado con la capacidad de absorción del suelo. Eh, sí, porque mira qué es lo que pasa con el pH. El pH se ve alterado por las sustancias que tiene, digamos, que tiene fijas en él. Entonces, si él tiene, por ejemplo, como lo menciona acá te mencionaba, cuando hay pHs inferiores a 5, quiere decir que hay altas concentraciones de aluminio y magnesio. Entonces, quiere decir que ese suelo es un suelo con alto contenido de aluminio y magnesio. Y resulta que yo necesito de pronto que el suelo me dé a mi potasio, pero resulta que para él es más viable mantener el aluminio, está más fijo dentro de su red
por decirlo así, de su red de absorción, que no va a permitir que ese aluminio salga y me entre el potasio, ¿sí? Que sería lo ideal. Entonces, ahí no va a estar, digamos, apto para que se haga este intercambio de nutrientes que el suelo necesita, pues, para ser un suelo fructífero. Entonces, sí está relacionado con los cationes que tiene, digamos, en ese momento el suelo y va a influir en la capacidad de intercambio catiónico. ¿Respondí tu pregunta? Sí, señora, pues claro. Listo. Las otras variables fisicoquímicas que también podemos mencionar, pues son los nutrientes. Entonces nosotros asociamos los nutrientes con la capacidad que tiene el suelo, pues para brindar alimento a los organismos que habitan en él. Entonces hablamos de macronutrientes, que son como son el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Y los micronutrientes que pueden generar toxicidad o deficiencia. Entonces, entre ellos se encuentra el hierro, el zinc, el manganeso, el boro, el cobre, el molibdeno y el cloro. Entonces, ¿para qué necesitamos esto? Nosotros vemos aquí un ejemplo bastante claro en el cual nosotros tenemos los nutrientes y vemos una planta. Entonces, vemos que estos nutrientes pues van a llegar a alimentar esta planta que está en crecimiento. Entonces, si yo necesito macronutrientes, pues voy a mirar qué está pasando con la planta. Ay, la planta está como amarilla y le falta nitrógeno. Y entonces voy a saber que de pronto tengo que poner un fertilizante que me dé alto contenido de nitrógeno para que la planta pueda crecer más favorablemente. Hoy voy a los micronutrientes, entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues también me van a decir a mí la salud de la planta. Entonces yo voy a ver qué pasa, ay, me falta zinc en la planta o me falta borio. Eso se relaciona mucho con más o menos como lo que pasa con nosotros cuando tenemos deficiencia de hierro o tenemos deficiencia de zinc. Entonces, ¿qué pasa? Pues empieza a afectar la salud. Nosotros estamos de pie, estamos bien, supuestamente, pero ay, tengo un ticito, me están cosquilleando las manos. ¿Qué pasa? Ah, me falta magnesio. Lo mismo pasa con las plantas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a reconocer para qué nos sirven los nutrientes y qué me están aportando en el crecimiento, en el desarrollo de la planta. Y lo otro, que también son variables que me influyen aquí en las propiedades, son los minerales. Ya vemos que estos minerales vienen ya de la parte rocosa de toda esta estructura y horizontes que mencionamos nosotros en el suelo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ellos empiezan a, digamos, como a desmoronarse y empiezan a aportar a toda la parte del suelo. Entonces, esos minerales también son importantes para el desarrollo de las plantas, de todo lo que yo voy a sembrar. ¿Por qué? Pues porque él me va a dar a mí ciertas propiedades. Si, por ejemplo, tiene magnesio, tiene calcio, pues él va a empezar a soltar todos estos minerales que también se le van a proporcionar aquí a la planta y pues van a empezar a ser parte de los nutrientes. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las causas y los efectos de la contaminación en el suelo? Entonces nosotros vamos a ver acá. Vemos esta imagen, creo que se alcanza a ver clara, en donde vemos nosotros aquí un horizonte y me muestran aquí un pH neutro. pH neutro es un pH 7. Inferior a 7, de 7 hasta 0 son pHs ácidos. De 7 hasta 14 son pHs básicos. Entonces, nosotros tenemos que empezar a reconocer que para los suelos un pH óptimo para fertilidad se encuentra entre 6 y 7, más o menos acá, ¿sí? 6 y 7. ¿Qué vemos nosotros acá? Ustedes ven aquí una serie de OHs y de Hs. Esos son protones, iones, hidroxilos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Estos iones son los que me van a permitir a mí ese intercambio que usted veía, que le mencionaba anteriormente, con los cationes que están disponibles en el suelo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una disposición de minerales que me está proporcionando calcio y yo tengo aquí alto contenido de protones, pues yo voy a poder empezar a intercambiar protones por calcio y voy a empezar a suministrar diferentes propiedades al suelo. Y pues estas propiedades pueden hacer que tengan mayor contenido de nutrientes y que sean de pronto más adecuadas para la asimilación por parte de las plantas y pues para el desarrollo. Lo mismo aquí con la alcalinidad. ¿Qué pasa con la alcalinidad? Pues cuando los pH son muy alcalinos, pues hay alto contenido de aluminio. Mira, por ejemplo, aquí nos están diciendo que los suelos con pH bajo, el aluminio contiene
en las partículas de arcilla se libera en forma de aluminio 3. Y pues, ¿qué pasa con esto? Que hay una formación de una reacción de hidrólisis que genera más iones o más protones H. Entonces tenemos que ver cómo se empiezan a de pronto a influir en estas propiedades del suelo. Preguntas hasta acá. ¿No? Si no pregunta, yo sí. Bueno, entonces vamos nosotros ahora a mirar la normatividad vigente ambiental que hay para suelos. Entonces nosotros vamos a poder encontrar por acá en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, entonces que podemos encontrar algunas normativas. La CAR también me dan a mí algunas normas para seguir y pues algunas normas también han salido por parte de Secretaría General del Estado. Entonces podemos nosotros revisar. Aquí ahorita me recuerdan y les comparto todos los enlaces. Vemos las normas ambientales, vamos a ver si nos cargan. Entonces ustedes pueden ir acá a mirar. Mira, acá están Decreto Único Reglamentario Sector Ambiente, regulaciones y trámites, colecciones biológicas, y ustedes van a poder revisar cuáles son relacionadas con el suelo y pues digamos que les están a ustedes normatizando. ¿Para qué le hago esta parte? Pues para que ustedes sepan dónde van a buscar esta normativa y la vayan a incluir en el paso 3, que es la propuesta pues de un posible estrategia para la remediación de la problemática. Cuando vemos nosotros acá las causas y los efectos de la contaminación del suelo, pues nosotros podemos ver que hay otras afectaciones como lo son la salinización y la alcalinización. Entonces, estas pueden ser tanto de origen natural o pues origen humano. Entonces, si es de origen humano, pues pueden relacionarse con actividades agrarias como el uso de fertilizantes, movilizaciones de tierra que ocasionan la aparición de rocas salinas o la actividad industrial. Entonces, salinización se lleva o se resume a la acumulación de sodio y la alcalinización, acumulación de calcio y de magnesio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues cuando se están originando toda esta serie de problemáticas, pues hay unos efectos que se relacionan con la disminución en la posibilidad de nutrientes, como por ejemplo el hierro, el potasio o el fósforo. ¿Qué pasa ahí? Pues ustedes pueden ver acá, por ejemplo, cómo se ve en este suelo, que se empiezan a formar unas costras blancas. Pues estas costras son unas costras que bloquean la permeabilidad del suelo. Quiere decir que pues no va a permitir que el agua se permee y pues vaya a llegar a todo el suelo como tal para que la planta pueda crecer. Las plantas, la mayor concentración de sal en el suelo respecto a la interior de la célula crea una presión osmótica negativa que le da una mayor energía para absorber agua. Entonces, le va a ser difícil a ella absorber agua. Eso es lo que pasa en este caso. La degradación química, pues, es el resultado de la acumulación de sustancias que ocasionan un equilibrio en las condiciones del suelo. Y esto, pues, da origen a salinizaciones, solidificación, acumulación de metales pesados y agroquímicos, nitrificación y acidificación. Como mencionábamos anteriormente, pues, la salinización puede ser por acumulación de sales solubles, principalmente, por ejemplo, pues, verse un ejemplo en el yeso dificulta el desarrollo de las plantas, acumulación de sodio, afecta también la producción del suelo. Cuando hay acumulaciones de metales pesados y agroquímicos, pues puede causar un aumento excesivo o puede ser un desactivador del mismo suelo. Pues, ¿por qué? Porque pues si está contaminado, pues él va a empezar las plantas van a empezar a morirse y no van a poder crecer. Nitrificación es una acumulación de nitrógeno en forma de nitratos que pues también tiene una condición adversa. Y la acidificación es dada por altas concentraciones de aluminio y de protones que impiden la actividad microbiana y la disponibilidad de nutrientes. Entonces, estos también son efectos de la contaminación. Entonces, los metales pesados que principalmente contaminan, pues están relacionados con metales pesados como el cromo, cobalto, níquel, cobre, zinc, arsénico, cadmio, mercurio y plomo. ¿Qué pasa con ellos? Pues que pueden permanecer disueltos en el suelo o pueden ser fijados en procesos de absorción.
Entonces, lo que yo les decía, se pueden fijarse como tal en la planta puede crecer, puede llegar al fruto, y este fruto va a tener altas concentraciones de estos metales pesados. Ustedes saben que estos metales pesados, cuando se acumulan en grandes concentraciones, llegan a ser perjudicial para la salud. Bueno, incluso algunos en pequeñas trazas son letales para los seres humanos. Entonces, pues, si yo voy a vender una fruta que está contaminada con un metal pesado, nadie me va a comprar esa fruta. Entonces, eso es lo que empieza a pasar cuando hay permeación de metales en el suelo, que se pueden fijar en los frutos y pues llegan a comercializarse y pues ya luego pues, van a haber problemas para los seres humanos. Pasan a la atmósfera por volatilización. Entonces pasa lo mismo, se vuelve este ciclo en el que se van volatilizando, vuelven a las nubes, llegan a la lluvia y vuelven a caer a la tierra. Entonces empieza a contaminar todo lo que es aire, lo que es suelo y lo que es agua. Y también se movilizan en las aguas superficiales o subterráneas. Entonces, el suelo, hay una lluvia, me arrastró todos estos metales pesados, llegó hasta el río y resulta que en el río es donde están los peces y el pez que yo me como está contaminado también de metales pesados. Entonces, empieza a hacerse todo ese círculo vicioso que me va a mí a mostrar que realmente pues tengo un proceso grandísimo de contaminación y para remediarlo va a ser sumamente difícil. Los agroquímicos, pues, pasan a ser cuando, digamos que cuando las plantas requieren agroquímicos, hay un uso, a veces un exceso de lo que son nitrógeno, fósforo y calcio no, y potasio. Entonces, en este caso, para el nitrógeno, la formación de nitritos que son lixiviados a las aguas subterráneas ocasiona también enfermedades a los seres humanos y a los animales. ¿Por qué? Por el proceso de eutrofización que también mencionábamos nosotros, como un proceso de contaminación para las aguas. Entonces, se va haciendo ese ciclo que nosotros estamos diciendo que se contamina todo, por decir así, todos los diferentes influentes acuáticos y pues llega finalmente también a los hombres. Y los pesticidas que pues están relacionados principalmente con hidrocarburos clorados, organofosforados, carbamatos y algunos pesticidas naturales que pues que también tienen algunos compuestos que son perjudiciales también para los seres humanos. Entonces llegan al organismo y empiezan a afectar al organismo, se vuelven tóxicos. ¿Cómo vamos hasta acá? Yo a veces me siento hablando así como muy rápido y ustedes no me dicen nada, pero entonces yo me emociono y sigo hablando y ustedes siguen sin decirme nada. La emoción es mutua, profesora. Profe, Señor. esto, o sea, siempre las condiciones del suelo están relacionadas con agentes externos, es decir, con la influencia humana, el hombre, o sea, me refiero a, y digamos, para el caso específico de los desiertos, de las zonas áridas, ¿sí? Donde, digamos, donde no, donde las condiciones son muy adversas para algún tipo de vegetación o de cultivo. Digamos, para esos casos en específico, ¿qué alteración o qué influencia hubo para que el suelo se deteriorara a tal punto? O por, digamos, por evolución eso se dio así. Pues No, porque tú nos hay algo hablabas de de las ahí. capas y eso. Sí, hay un factor que nosotros no, aparte de las condiciones obviamente del entorno, hay un factor que nosotros no tenemos en cuenta y es el aire. El aire nos va a nosotros a llevar partículas desde un lado hasta otro. De hecho, hay muchas influencias desde los desiertos que llegan, por ejemplo, hasta el Amazonas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van en esas ráfagas de aire que se van, por decir así, se van mudando de lugar en lugar y van transmitiendo y van transportando todos estos compuestos hasta llegar a estas zonas. ¿Sí? Entonces, de pronto son zonas que son muy austeras, pero ¿qué pasa? No, pues es muy cerca, hay, no sé, una planta industrial que produce sulfúrico. Resulta que llegan a las nubes estas emisiones que ellos hacen, ya sea por gases o que botan de estos lixiviados a los ríos y llegan estas aguas. Llueve una vez al año, pero esas lluvias son lluvias ácidas y llegan de una vez al suelo y me van a influir en el suelo. O hay un material particulado muy cerca, hay unas ráfagas, ustedes saben que en los desiertos hay en ciertas condiciones en donde hay ráfagas de viento, me transportan todo eso y eso obviamente va a caer también al suelo. Entonces, todo se va conectando, por eso digo, ahorita estamos conectando suelo y agua, ¿sí?
pero más adelante vamos a ver que se conecta aire, suelo y agua. Y se vuelve este círculo vicioso que yo les mencionaba, que todo empieza a contaminar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar. ¿Cómo? Ah, no, pues es que mira que cerca, no es el desierto, pero cerca hay contaminación de agua en grado extremo. ¿Y qué pasa cuando hay lluvias? Bueno, una lluvia al mes, pero esa lluvia me llega contaminada. Entonces, la lluvia va directamente al suelo. Y pues, ¿qué pasa? Pues el suelo me vuelve un suelo árido porque tiene alto contenido de sulfatos o tiene alto contenido de nitratos que vienen de contaminaciones por allá de una fábrica cercana. Entonces, todo eso se me vuelve a mí un círculo vicioso. ¿Seguimos? ¿O alguna otra pregunta? Adelante, profe, gracias. ¿Listos? Bueno, entonces ahora vamos nosotros a ver rápidamente a mencionar, ¿no? Porque para entender nosotros estas técnicas y los tratamientos del suelo, pues tenemos que estudiar una por una. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros? Que hay diferentes tipos de tratamientos. Entonces, hay tratamientos de descontaminación. Entonces, ¿cuáles son estos tratamientos de contaminación? Porque estos tratamientos de descontaminación también se van a clasificar como tratamientos físico-químicos, biológicos, térmicos y mixtos. Ustedes ven que ahí dice el tipo de tratamiento y ve la aplicación. La aplicación quiere decir que la pueden hacer en el sitio o pues tienen que hacerla fuera del sitio. Entonces ahí es donde le dice in situ o ex situ. Entonces, los tratamientos físico-químicos están relacionados con extracciones, lavados, oxidaciones por ultravioleta, pozos de recirculación, inyección de aires comprimidos, barreras permeables, adición de enmienda y electrocinética. Los biológicos, biodegradación asistida, biotransformación de metales, biopilas, compostajes, lodos biológicos, fitorrecuperación. Térmicas, incineración o desorción térmica. Mixto, extracción multifase, atenuación natural. Contención, pues ¿qué es contención? Pues crear barreras que me permita que un suelo contaminado me vaya a contaminar un suelo que está limpio. Entonces, barreras verticales, barreras horizontales, barreras de suelo seco, sellado profundo o barreras hidráulicas. Y confinamiento, estabilización físico-química, inyección de solidificantes y vitrificación. Entonces, esos son los tratamientos que pueden realizarse para realizar de pronto una purificación del suelo, traer un suelo más limpio. Entonces, si vamos a hablar de los análisis físico-químicos, nosotros vemos acá una serie de técnicas. Les estoy mencionando ahí en los diagramas que ustedes pueden ver, 4 de ellas, en la cual pues iniciamos nosotros con el lavado. No sé si se puede ver, espera, lo vemos así, a ver si lo podemos ver una por una un poco más grande, que son bastante pequeñas. Ahí la pueden ver un poco mejor. Sí, señora. Listo. Entonces, vemos ahí en qué trata. Entonces, vemos que el proceso, cuando nosotros estamos hablando aquí del proceso de lavado, empezamos con un suelo contaminado que va a pasar a través de un tamiz con agua, ¿sí? Entonces, en este caso, la fracción gruesa va a ser desechada y va a pasar entonces la fracción más fina a un tanque de agitación. Esto va a entrar a un hidrociclón, el cual, pues, ¿qué va a hacer? Va a hacer su proceso permitiendo que la tierra fina pase por un filtro y el agua reciclada va a ir aquí a otro proceso de tratamiento de aguas hasta finalmente obtener su agua limpia. Cuando tiene la tierra más fina, se pasa por un filtro en el cual se introduce junto con un polímero. Aquí eso es un proceso en un clarificador en el cual pues vamos a obtener el suelo limpio y vamos aquí a tener otro proceso en un flotador de espuma. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, acá cuando pasamos por el flotador de espuma, vamos a tener lo que son los lodos arcillosos y los limosos para la eliminación. Y pues así nosotros podemos hacer usar una de las técnicas para tratamiento de suelo. En la siguiente técnica, que es el flushing, entonces nosotros, ¿qué hacemos acá? Acá, qué pena.
Acá se empieza con el suelo contaminado. Vemos que tenemos un pozo de inyección y un pozo de extracción. Entonces, entra una solución extractante y va a salir en esta parte, pues, la solución de lavado con contaminantes. En este caso, pues, usted va a obtener una emisión controlada de gases y, pues, el agua obviamente va a pasar para tratamientos de aguas. Y finalmente obtienen por acá el residuo. Entonces, el residuo, que es el suelo que pues, no se logró limpiar, agua tratada o agua para tratamiento, y vamos a obtener el suelo limpio. Si hablamos nosotros, ay, qué bueno. De electrocinética. Entonces, en la electrocinética nosotros vemos que con ayuda de una corriente eléctrica vamos a hacer un proceso de extracción con un procesado de fluidos. Entonces, se hace una descarga eléctrica en la cual me va a permitir que por mediante un proceso se obtengan digamos que en este caso el suelo ya purificado. Entonces, el suelo contaminado va a quedar en cierta parte y el suelo tratado va a quedar en otra parte. Entonces me va a permitir la extracción con el procesado de fluidos. Entonces por las descargas me va a permitir separarlos y poder obtener el suelo limpio. Si vamos a hablar nosotros de inyección de aire comprimido, pues vamos a hablar nosotros que tenemos acá en la superficie del terreno, tenemos aire atmosférico que nosotros inyectamos en este terreno, el flujo de aire va a permitir pues que se realice, digamos como tal, como la extracción. En este caso, pues vamos a tener aquí un separador de agua, un compresor y luego pues tenemos el aire depurado ya para tratamiento de gases y pues vamos a obtener también en este caso ya la superficie del terreno limpia. Cuando hablamos de nosotros de tratamientos de técnica de contención, pues vamos a hablar de técnicas de contención relacionadas con lo que son barreras, pueden ser verticales, horizontales, barreras de suelo seco, sellado superficial, barreras hidráulicas o sellado profundo. Entonces vemos acá qué es lo que pasa, cómo se forman estas barreras. Entonces vemos acá, en este caso el área contaminada, ponemos una barrera de lodo, se hace el anclaje en el sustrato, pues para que no se vaya a pasar el área contaminada. Acá nosotros también podemos ver perforación dirigida para la inyección de cemento, entonces se hace la inyección, pues para separar el área contaminada del resto del suelo, pues para que no se siga contaminando. Las otras técnicas que son técnicas de confinamiento, pues hablamos nosotros de estabilización térmica, puede ser in situ o ex situ, pues pueden ser relacionadas con estabilizaciones físico-químicas, inyección de solidificantes o vitrificación. Entonces podemos ver acá un proceso en el cual pues esto es un proceso electroquímico, vemos los electrodos, vemos los gases para el tratamiento, entonces en este caso vemos que aquí hay capas flotantes y volátiles, que son estos gases que pues salen también a contaminar, entonces se está haciendo la descarga eléctrica para que salgan los gases y pues el colector de gases los pueda recolectar y queda el suelo purificado. La otra técnica, pues son técnicas de extracción que pueden estar relacionadas con extracciones de aire, de agua o extracción con disolventes y ácidos, pues eso lo que hace es que me permite sacar ciertos contaminantes que están en el suelo mediante ya sean los procesos de volatilización o tipos de lixiviaciones cuando lo hacemos con agua o extracción con solventes, que pues es también el agua también es un solvente, pues en este caso se utilizan solventes orgánicos de pronto para alcanzar a extraer sustancias que no se van a sacar con el agua. ¿Por qué? Pues porque no son afines al agua, pero son afines a estos ciertos disolventes. Existen algunos tratamientos biológicos que pues están relacionados con ciertos contaminantes orgánicos que disminuyen la toxicidad de otros contaminantes inorgánicos como lo son, por ejemplo, los metales pesados a través pues, de la actividad biológica.
pues eso se forma, en algunos casos se realiza por lo que son bacterias, hongos o plantas. Pues cuando hablamos de plantas, se puede hablar de un proceso de fitorremediación y con hongos de micorremediación. En los procesos de fitorremediación, nosotros vemos acá que, pues, ¿qué pasa? Entonces, hay algunos procesos, por ejemplo, la fitovolatilización, que en este caso la planta da lugar a la volatilización de los contaminantes del suelo. Entonces, ella permite o ella lo que hace es que va absorbiendo estos contaminantes, los llevan hasta las hojas y finalmente, pues, se va al ambiente. La fitodegradación, los contaminantes pues son metabolizados dentro de los tejidos vegetales y las plantas producen enzimas como por ejemplo la de halogenasa y la oxigenasa que ayudan a catalizar la degradación de los contaminantes. Quiere decir que ellos lo van degradando como tal. El otro proceso es la fitoestabilización, que consiste en la reducción de la disponibilidad de los contaminantes mediante revegetación con especies vegetales tolerantes a la toxicidad. Quiere decir que pues esta planta es capaz de tolerarlos, ella no se muere y está inactivando el riesgo que tiene el contaminante para el medio ambiente. El otro proceso que existe es la rizofiltración, que produce la absorción de metales en aguas contaminadas a través de las raíces de las plantas. Eso es lo que él empieza a hacer. Y la fitoextracción, también llamada fitoacumulación, que emplea la capacidad de plantas para extraer el contaminante, principalmente en metales, y pues lo acumula en las raíces, los tallos o las hojas. Si vamos a hablar nosotros también de pronto de procesos como biodegradación asistida, es un proceso que se ayuda con microorganismos, sean bacterias o hongos, que también pueden ayudar a metabolizar los contaminantes orgánicos que se encuentran en el suelo. Entonces, pues, ¿él qué hace? Él es capaz de metabolizarlos y los convierten en productos que no son nocivos o que son finalmente inocuos, ya que los microorganismos lo pueden utilizar para su mismo crecimiento como fuente de energía y de carbono. Entonces, lo que hacen es que estos organismos se alimentan de estos contaminantes. ¿Para qué? Para su propio metabolismo y su propia vida. Y pues esto no, digamos que, pues a grosso modo es lo que ustedes tienen que revisar para poder realizar la actividad, entender muy bien y pues finalmente invitarlos a la inscripción de la Semana de la Química. Si ustedes de pronto ya van avanzados en sus estudios, pueden consultar con sus tutores y de pronto ya tienen ustedes un proyecto de grado por ahí, tienen algo que de pronto con lo que participar, se pueden inscribir, pueden enviar los trabajos, hasta el 10 de octubre hay plazo para enviar los trabajos, y si no, pues igual invitarlos a que se inscriban, a que asistan a las charlas. Recordemos que nuestra fase 4 está relacionada con estas actividades que se van a realizar ese día, con las charlas que se van a dar, entonces para que realicen la inscripción y estén muy atentos a conectarse el 31 y el 1 de noviembre. El 31 es en la tarde y el 1 de noviembre, que es un sábado, es en la mañana, para que puedan ustedes participar del evento. Hay temas muy interesantes, incluso en la actividad 4, cuando ustedes lleguen allá a la actividad, van a encontrar que una actividad está relacionada con la Semana de la Química del año pasado. Y justo nos van a hablar de estos vientos que se trasladan desde los desiertos hasta el Amazonas y que nos están transportando una serie de componentes. Entonces, para que nosotros vayamos de pronto conociendo un poquito más sobre temas de interés. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, todo está claro, algo que tengan por agregar. Erika me pregunta que si comparto la grabación. Sí, Erika, yo siempre les comparto la grabación. La grabación ustedes la van a poder encontrar allá donde ven la programación de las webconferencias. Yo siempre se las pongo ahí. Igualmente se las comparto por correo interno y se las pongo en el grupo que tenemos en Teams de Química Ambiental para que también la puedan consultar. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Bueno, muchísimas gracias, Boris. Entonces, si no es más, entonces muchísimas gracias por asistir. Nos vemos el 9, que es la segunda parte. Realicen sus aportes. Yo les estoy realimentando
lo más pronto que pueda, trato de que no se me lleven más de 2 días en las realimentaciones. Entonces, pueden verificar la grabación, trato de compartirla ahorita más tarde, se las comparto mañana para que la tengan a la mano. Y pues cualquier inquietud no duden en buscarme, saben que pueden encontrarme por Teams o me buscan por allá en el correo, me mandan un mensaje interno. La idea es que puedan comunicarse por cualquier medio y yo trato de responder lo más pronto posible. Ya que estamos así como en los anuncios, recordarles la importancia de la asistencia al componente práctico. Yo sé que a muchos de ustedes se les dificulta, que trabajan, que tienen hijos, que tienen otras actividades, pero lo que ustedes aprenden en el componente práctico no se aprende en ningún otro lado. Entonces es muy importante que sí realicen esas actividades prácticas porque les van a permitir a ustedes identificar muchos de, digamos, de esta parte teórica que nosotros vemos en los ejercicios. Entonces ustedes allá de manera práctica lo pueden llevar un poquito más a la realidad. Pues ustedes van a salir como profesionales, ingenieros ambientales, administradores, pues tienen que saber cómo de pronto ocurren estos procesos para que los puedan manejar con mayor facilidad. Entonces, muchísimas gracias por asistir. Voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar. Gracias a usted, profesora. Profe, Vale, una preguntita. Imagínate que dime. yo no tomé la precaución